que es tu casa, amén, porque la casa de Dios es la casa de nosotros. Gracias a Dios, aleluya, amén. Quiero invitarle que levante sus manos y ore y le diga al Señor que le bendiga y le ministre a través de la palabra de Dios que el Señor nos va a dar, amén. Yo sé que Dios nos va a bendecir este día, este momento. Dios tiene una palabra para nosotros. Recuerde que dice la palabra del Señor: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dos cosas tiene el pastor: una vara y un callado, amén. Un callado es para cuando la ovejita, hermanos, tiene esa forma, ese callado, ¿verdad? Para poder ayudarla si ella se queda, se ha ido en algún lugar o algo. Y la vara es también para corrección. Las dos cosas hace el Señor y las dos cosas dan aliento, amén, dan motivación. Que Dios hoy te bendiga, que el Señor te va a bendecir a través de esta palabra. El Señor envía su palabra y no vuelve vacía. Padre celestial, bendecimos a tus siervas, a tus siervas. Y Señor, sobre todo, Señor, porque esta predicación que tú nos has dado hoy, Señor, no solamente es para la iglesia que está aquí en Costa Rica, ahorita en Amor con Propósito, en Luna Park. Yo sé que esta predicación va a llegar también, Señor, a otras partes. Tú la vas a usar para tu honra y para tu gloria. Y queremos pedirte, oh Señor, que hables a tu pueblo, Señor, que desenmascares las obras de Satanás, Señor, que sean reprendidas y que podamos, oh Señor, entender, Señor, lo que está pasando hoy, en el nombre de Jesús. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Trae en nuestra mente, en nuestro corazón, esa iluminación. Nosotros llamamos que nos revele su palabra a nosotros. La palabra ya es revelada, pero es a nosotros que necesitamos que llegue a nuestro corazón. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. De una vez voy a decir algo. Yo sé que a la gente le gusta mucho la palabra de consolación. Palabras que les dan promesas. A veces miro mensajes que la gente pone de predicadores, de gente conocida o famosa, y casi todo tiene que ver con: Dios te dice que viene algo grande, Dios te promete aquello, Dios te promete el otro. Y a la gente le gusta mucho esas cosas. Pero yo quiero explicarle que toda la palabra de Dios, amén, nos bendice, nos edifica. No solamente aquello que la gente quiere recibir, sino lo que la gente necesita escuchar. Entonces, hoy esta palabra va a hacer dos cosas en nosotros. Uno, o usted escucha lo que Dios le dice y se rinde, se quebranta delante de Él, o usted se pone más duro, se pone más rebelde, porque ese es el efecto que tiene la palabra de Dios cuando la enviaban los profetas. O el pueblo obedecía y era bendecido, o el pueblo desobedecía y Dios lo castigaba. Está en sus manos cómo usted recibe esta palabra, amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos, hermanos, amén. Ya ustedes están viendo ahí, hermanos, cómo se llama la predicación y la serie. Y yo quiero empezar diciéndoles, para que todos me presten atención, es que yo creo que en lo absoluto no es normal lo que está pasando en el pueblo cristiano hoy, a nivel generalizado, en todo lugar, en todos los años que tengo de ser pastor, yo puedo concluir que no es en lo absoluto normal lo que está pasándole al pueblo de Dios. Estoy convencido de que algo se ha puesto en marcha, un plan, una estrategia, algo bien definido, bien peligroso, y le voy a decir así, hasta mortal, como ha sido el COVID. De igual manera siento que algo ha afectado a muchos cristianos, y es una epidemia, así se lo voy a decir, espiritual. ¿Oyeron? Una epidemia espiritual.
Porque no solamente ha agarrado a los cristianos, a muchos cristianos, y los enfermó, a algunos los debilitó esta epidemia espiritual. Y en algunos casos, que yo sé y soy testigo, a algunas personas terminó matándoles su poca vida espiritual que tenían. Y eso es en todo el mundo. Y hoy quiero invitarle que abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Que el Señor nos dé revelación, por favor, iglesia. Que Dios nos abra el entendimiento. Todos los que están hoy recibiendo esta palabra, aquí, ahora o en otro momento. Vea lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice, y yo quiero que usted ponga mucha atención a cada pedacito de este versículo. ¿Está bien, hermanos? ¿Están conmigo? Sí. Levanten la mano los que están aquí. Gloria a Dios. Dice la palabra, porque ya, repita conmigo, porque ya está en acción. ¿Escucharon bien? Dice la palabra de Dios, ya está en acción. ¿Qué dice? El misterio de la iniquidad. Es algo oculto, es un misterio y se le llama misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Y dice la palabra, ya está en acción este misterio. Y se le llama el misterio de la iniquidad. ¿Se imaginan qué es la iniquidad? Amén, hermanos. La iniquidad, es decir, la esencia de todo lo malo. Y ya está en acción, ya está actuando ese poder, ese misterio. Amén. Y si ustedes quieren saber qué es ese misterio, entonces usted agarra la Biblia, amén, y busca más atrás, y va a buscar del versículo 1 al 4 de 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Nada más quería entrar por ahí para que ustedes vieran, dice, para que vean de qué estaba hablando el apóstol Pablo cuando dijo a esos cristianos de Tesalonicenses, ¿saben qué? Ya está pasando algo, y era el tiempo del apóstol Pablo. Pero vea lo que dice ahora, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿qué dice la palabra? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque lo que estaba sucediendo era que para esa gente, ese pueblo de Tesalónica, esa iglesia, cuando le llegaron a Pablo a decir, mire, es que alguien anda ahí diciendo que ya el Señor vino, o que ya está inminentemente, pero entonces Pablo sabía las cosas como iban a ser. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera. Le repitan conmigo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Oyeron, hermanos? Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿qué dice? Por Dios. Y estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo, cuando él estaba el apóstol Pablo, más allá de 2000 años. Él está diciendo eso. Entonces el apóstol Pablo que está explicándoles a ellos, a los tesalonicenses, sí, que Cristo viene, repita conmigo, Cristo viene por su pueblo. A ver, repítalo, Cristo viene. Y Cristo viene por su pueblo, es verdad, amén. Pero yo veo, hermanos, en este versículo que el apóstol Pablo como que da pistas del acontecimiento, amén, de la parousia. La parousia significa el retorno al Señor. Y vea lo que dice la palabra en la nueva versión internacional. Se lo voy a leer, dice, no se deben engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar, en lugar de la apostasía, dice, la rebelión contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y cuando la palabra habla de que antes tiene que venir, ¿qué? La apostasía. ¿Escucharon bien, hermanos? ¿Alguien entendió lo que quiere decir? O sea, el Señor va a venir, amén, va a venir por su pueblo. Tenemos que estar listos. Pero una de las cosas que tenemos que saber es que algo generalizado va a pasar en el mundo entero con el pueblo cristiano.
Y es que tiene que venir la apostasía. ¿Escucharon bien, hermanos? La apostasía. Y si usted no ha identificado qué es la apostasía, yo se lo voy a explicar aquí. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía significa cristianos que una vez profesaron su fe en Dios, pero hoy están abandonando su cristianismo, su fe en Dios. En otras palabras, le están dando la espalda a Dios. Están abandonando los caminos del Señor. El mismo Señor Jesús llegó y dijo en Lucas 18:8. Ustedes saben que es la parábola de la importancia de orar y no desmayar. Qué importante es tener fe. Y Él puso una parábola ahí, pero vea lo que Él dijo al último. Dice: os digo que pronto les hará justicia. Entonces, otra pista, por favor, otra pista más. Ya vimos que tiene que venir la apostasía, que es la gente que abandona al Señor, que se aparta del Señor, que abandona su fe en el Señor, que se aparta de los caminos del Señor. En otras palabras, se sale de la iglesia, o estando en la iglesia están fríos. Y vea lo que dice la palabra: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué estaba diciendo? Les estaba diciendo a ellos que el Señor sabía que cuando Él iba a regresar, en lugar de que hubiera mucha fe, que iba a haber generalizado poca fe. En otras palabras, poca fe significa mucha incredulidad. Y eso es lo que va a suceder. Amén, hermanos. Pero hoy esta serie de predicaciones que empezamos, iglesia, tienen un propósito de parte de Dios, y es que el Señor hable a tu corazón de lo que está pasando hoy. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado? ¿Cuántos han oído ese dicho? Ahora es normal, todo el mundo lo ha escuchado. Bueno, lo que está diciendo Dios es que Él quiere que usted sepa lo que está pasando hoy, y que usted haga algo, que no le agarre demasiado tarde con su propia vida espiritual. Por eso le puse, hermanos, a esta serie, diga conmigo, cuidado, tácticas de enfriamiento. Cuidado, tácticas de enfriamiento. Y esta predicación se llama Combatiendo la apatía. Amén, hermanos. Ok, les estoy hablando que algo está pasando, lo discierno a nivel espiritual, y es, diga conmigo, se ha puesto en marcha un plan. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo será este plan que se ha puesto en marcha? Y empiezo a explicarte que es de esta manera. ¿Cuál es el mejor plan? ¿Cuál es el mejor plan o la mejor estrategia? Sino aquella en la que la persona misma no se percata de lo que está pasando. O sea, la mejor estrategia, la mejor forma del enemigo de ver cómo lo destruye a la gente es que ni la misma gente se esté dando cuenta que está viviendo eso, que le está pasando esta situación, y que estén todos tranquilos y todo normal y todo bien, y no se estén dando cuenta de lo que está pasando. Así es como el diablo está trabajando. Ustedes no han visto que cuando los depredadores, esos animales allá en la selva, hermanos, tienen que cazar, ellos tratan y evitan lo mínimo de hacer ruido. Son sigilosos, los leones son sigilosos. Cuando van a cazar una presa, la rodean, tratan de caminar tan despacio, hermanos, de que no suene el zacate o lo que haya, las ramas cuando ellos las majan. No, hermanos, ellos van sigilosamente hasta que le caen encima a su presa. El diablo está trabajando igual con el pueblo de Dios. ¿Escucharon, hermanos? Porque si usted y la iglesia se hubiera dado cuenta que ese era el plan del enemigo, todos se despabilan, todos, hermanos, busquen a ver cómo el diablo no se los devora, o los enfría, o los apaga, o los aparta. Lo que sucede con este ataque sutil del enemigo, ¿sabe qué fue? Que fue silencioso, paulatino,
disimulado, disfrazado, y aprovechó todas las licencias permitidas para funcionar con estas razones. Y uno dice, razones válidas, estamos en pandemia, hay que cuidarnos. Y el gobierno dice, el Ministerio de Salud, es por mi propio bien, si amas a tu familia, cuídala. Sí, todo eso lo hicimos, ¿cierto o no? Claro que sí. Pero era, al fin y al cabo, un gran disfraz. O sea, se estaban poniendo en marcha dos situaciones. Una que era la pandemia atacando la vida física de cada persona. Pero atrás de eso, con un disfraz de pandemia, atrás que venía una epidemia espiritual, señores. ¿Escucharon bien? Una epidemia espiritual. Y sabe qué, hermanos, y se pagó un precio muy alto por cuidarnos a nosotros, por hermanos, porque no nos contagiáramos, por esto y por lo otro, que se cerraran los templos. Se pagó un precio muy alto. ¿Y sabe cuál fue, hermanos? Que se afectara la normalidad y la estabilidad espiritual de los cristianos. Porque ya el cristiano estaba acostumbrado a congregarse, ¿sí o no? Estaba acostumbrado, hermanos, donde fuera, a buscar de Dios sin temor, sin nada. Pero con esto le dijeron un montón de excusas válidas. Cuidado, se contagia. Mejor todo el mundo encerrado. Esto, lo otro. ¿Y sabe qué, hermanos? Las personas cambiaron el chip, la programación que había en su mente. Y lo peor de todo, fueron unas tácticas de enfriamiento que se cayeron sobre el pueblo, sobre los cristianos, que ni lo notaron. ¿Escucharon, hermanos? No se notaron por dónde iba la cosa. Y voy a explicárselas porque aquí las tengo enumeradas. Vean, por ejemplo, número 1, con todo lo que pasó en la pandemia. Usted dice, pasó, pero es que ya pasó. Sí, pero ahorita estamos recibiendo los resultados, las consecuencias de lo que se sucedió hace 2 años, o empezó hace 2 años o más. Estamos viviendo eso. ¿Sabe cuál fue las cosas que yo miro? Número 1, los cristianos que siempre estaban atentos, orando, alertas, hermanos, bajaron la guardia. ¿Sí o no bajaron la guardia? ¿Sí o no se bajó la guardia? Claro que se bajó la guardia, porque todo el mundo muy cómodo en su casa. Segundo, a lo último les pareció bien el fin y al cabo el status quo de lo que se estaba viviendo. O sea, la gente antes tenía que pagar un precio, digamos, usted tenía que salir de su casa, si usted tenía que venir al culto, si usted tenía que venir a una actividad cristiana, entonces usted, hermano, no lo pensaba, usted cogía sus cositas y se iba para la iglesia, normal, toda la vida lo había hecho así, años de servirle al Señor, de amar a Dios, de trabajar en la obra de Dios, de apoyar los cultos, de apoyar las vigilias, las actividades. Es normal para mí. ¿Cuántos años? A mí, yo no soy nuevo, yo tengo muchos años de caminar con Dios, muy normal, muy normal. Pero con esto, ¿sabe qué sucedió? Con esto cambió todo. ¿Y sabe qué sucede con los cristianos? Muy placenteramente dijeron, más fácil ver el culto por medio de el internet, más fácil quedarse en casita cobijadito, más fácil. Y eso es para los que quieren, porque muchos ni lo querían ni lo veían. Y entonces, ¿sabe qué? Muchos hermanos bajaron la guardia y al fin y al cabo se acomodaron a ese ambiente, se acostumbraron a la situación y se amoldaron. En otras palabras, se encariñaron con esa forma de ser. Estaba un día una abuelita cocinando unas galletas. Y entonces dice que le estaba enseñando al nieto cómo, y a una nietita que tenían, cómo se cocinaban las galletitas. Y estaban pendientes. Y cuando la abuelita fue a sacar las galletas, usted sabe que se le echa levadura o royal. Yo no sé mucho de cocina, para que crezcan, ¿verdad? Si no se quedan chiquitillas. Bueno, con el calor se suponía que tenían que crecer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando las sacan y los chiquitos ven, ay, pero vea, abuelita, se quedaron chiquititas, no crecieron. ¿Y sabe qué dice? Es que se acuclillaron antes de tiempo. O sea, el calor, cuando estaban ellas por crecer, el calor vino más fuerte. ¿Y qué hizo? Las cocinó
Y al cocinarla no permitió que la levadura hiciera su trabajo. Muchos les pasó lo mismo. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos les pasó esto con la pandemia. Se amoldaron a la situación. Es decir, en lugar de sentirse mal, de ir a la casa del Señor, qué mal me siento de no poder estar en el culto, qué mal me siento, hermanos, de no estar participando como antes en las cosas del Señor. Más bien, ¿sabe qué? Se sintieron muy plácidamente en esta situación. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Como estaba diciendo Cristina, yo no me puse de acuerdo con Cristina, yo sé que es el Señor el que estaba hablando, porque esta predicación la van a ver otras personas. Jamás regresaron a ser como antes fueron, antes de la pandemia. Porque hay un antes y un después para los cristianos. Antes de la pandemia, la vida espiritual de muchos estaba bien. Después de la pandemia, la vida espiritual de muchos se vino al suelo, se cayó. Recíbalo, les guste a usted o no, es verdad. Y para muchas personas es así. Y jamás llegaron a volver a ser las mismas personas que fueron antes. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Yo lo he visto a nivel espiritual. Yo no puedo ponerles a ustedes un termómetro espiritual cuando están pasando ahí, como cuando les toman la temperatura. Yo no les puedo poner un termómetro espiritual a cada uno. Espiritual, digo, termómetro espiritual. Yo no puedo ponerle para decirle cómo usted está bien, si está frío espiritualmente, si está caliente espiritualmente, si está tibio. Yo no puedo hacer eso, el que lo hace es el Señor. Amén, hermanos. Pero saben, hermanos, lo que yo percibo es que hay personas que más bien ahora tienen aversión por las cosas espirituales. ¿Sabe qué es aversión? Que antes les gustaba escuchar la música de adoración, de alabanza. Antes les gustaba ir a la iglesia, se sentían vivos, felices. Ahora es aversión. Aversión es que les choca las cosas de Dios, como que les incomoda, como que no tienen ganas ya de hacerlo. Eso se llama aversión. Y si usted no se ha dado cuenta, está enfermo. Su vida espiritual está enferma si usted está sintiendo así. Hay muchos hermanos que se contentan con una vida espiritual así, oiga, se lo digo así, al mínimo. ¿Qué es al mínimo? Como cuando yo ando el carro y la gasolina anda en el E de échele. Y me acostumbré solo a andar ahí. Y ustedes saben, a veces me pasaba eso, que cuando yo andaba así al filo de la navaja en el E, yo digo, todavía tengo gasolina, pero ¿a cuántos de ustedes les tocó ayudarme a empujar el carro alguna vez que me quedé varado? O era ayudarme. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la persona que anda en el mínimo, tarde que temprano se va a quedar botado. Dígale que está a la par, recíbalo. La persona que anda en el mínimo, tarde que temprano se va a quedar botado por andar en una vida espiritual mínima. Amén, hermanos. Mínimo de esfuerzo, relajado, una vida superficial. Y lamentablemente su vida espiritual jamás volvió a ser la misma que tuvo. No eres el mismo ya. Algo te ha pasado. Lograr que los cristianos se lleguen a enfriar, hermanos, es una estrategia tremenda. No, ustedes no han visto que hay un meme, yo sé que ustedes ven las redes sociales, que la gente usa, que dice jugada maravillosa. ¿Cuántos lo han visto? Levanten la mano. Que se usa mucho para cuando le salió algo a alguien. Es una maravillosa jugada, ¿verdad? Yo no quiero alabar lo que hace el diablo, pero le voy a decir algo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jugada se hizo el enemigo para con los cristianos para engañarnos! Se han vuelto fríos, muchos. Se han vuelto perezosos. Se han vuelto indiferentes. Se han vuelto apáticos. Dígame si eso no es el mismo poder de la iniquidad en acción. Pregunto, ¿es o no es tremendo este misterio del poder del anticristo, que dice que es todo lo que se opone a Dios y está en contra de Dios y de culto? Es un poder para enfriar a las personas, para que la gente no busque a Dios y no perdona. Hasta los mismos cristianos se los lleva en balde. Por eso es la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Escucharon, hermanos? Y de verdad que ha acrecentado ese
de la maldad, ese poder de la iniquidad hoy. ¿Sabe cómo lo llama la palabra del Señor a todo eso? A ese mover, a eso que va a pasar antes de que venga Cristo. Y para mí, si ustedes me preguntan, yo creo que esta es la época de la apostasía. Yo creo así que estamos viviendo la época de la apostasía, porque lo que el Señor hizo fue, hermanos, a todas las iglesias zarandearlas, y el que no estaba firme se fue al mundo, y los que estaban guindando cayeron, y muchos, su vida espiritual está en el suelo. Y es la apostasía, hermanos, endurecer el corazón con el Señor. No es algo que suceda de inmediato. Vean, hermanos, esto está en la Biblia. Yo lo veo con el pueblo de Israel. Desde que están saliendo ellos de Israel, el corazón de ellos se ponía duro, y el Señor les decía: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, le decía Dios a su pueblo, porque sabía que el corazón de los hijos de Dios se vuelve duro muchas veces. ¿Y cómo se vuelve duro si tienen un Dios tan bueno y tan grande que los salva cada rato y nos ayuda? ¿Cómo puede ser que tú te vuelvas duro? Así le pasó al pueblo de Israel, que viendo las grandes obras y la salvación de Jehová, viendo a él la gloria de Dios, se ponía su corazón duro. Y el corazón duro existe. ¿Y sabe cómo se pone duro? Se lo voy a explicar. No es un trabajo de inmediato, es un trabajo paulatino, calculado, elaborado. La gente ni se da cuenta que el diablo lo está trabajando, que es como la polilla que se mete, hermanos, en un mueble, en una silla, y que usted lo que encuentra es un poquito de acerrín ahí, y usted dice: no es nada, pero usted la deja ahí, y cuando usted se da cuenta, se sienta en la silla y la silla se quebró la pata, porque la polilla estaba adentro. El trabajo del diablo, ¿sabe cómo ha sido? Paulatino, así al suave, trabajándolos. Le pasa como de aquellas ranas. Usted sabe, hermanos, que las ranas, si usted las cocina vivas, ellas saltan, lógico. Pero usted sabe que se puede cocinar una rana viva. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Ni que fueran tontas. Ellas, donde sienten el agua hirviendo, se van a brincar. No. Pero si usted agarra una rana y la mete en una olla y la pone ahí a ambiente natural, ella está feliz nadando, hermanos. Eso es su ambiente, su hábitat. Pero si usted le pone un poquito de fuego, póngalo en uno, ella dice: ay, qué rico. Estoy en un jacuzzi. Ahí está, hermanos, ella nadando. Pero, hermanos, se acostumbra tanto a ese ambiente que le van poniendo la temperatura, más calor, y puede estar hirviendo que ya no se sale, porque se acostumbró a estar así. Así está haciendo el diablo. A fuego lento está cocinando los cristianos. Y los cristianos ni chistan, ni dicen nada. Se sienten nadando en ese ambiente que el diablo les ha propuesto. Amén, hermanos. Ok, escuchen bien, hermanos. ¿Sabe cuál es esta estrategia? Dijimos que la mejor estrategia es la que la gente no se da cuenta, pero también yo noté que la estrategia que tiene el enemigo es sacar a los cristianos de la zona donde ellos no pueden ser afectados. Eso es lo que hace el enemigo. O sea, el enemigo quiere sacarnos de esa zona donde nosotros estamos refugiados, seguros, bien. Y vea lo que dice el Salmo 27:5. ¿Cuál es esta zona? Iglesia, despierta. ¿Cuál es esta zona donde el diablo no puede, hermanos, afectarte, destruirte? Y veo lo que dice la palabra en el Salmo 27:5. Aleluya. Digo, vamos a ir del 3 al 6 para que ustedes vean mejor. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Escucharon, hermanos? Puede ser un ejército de demonios, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, el mismo infierno, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Alabanza y ministración y recibir su palabra. Y dice la palabra, porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo dice la palabra? Y el tabernáculo es la casa de Dios en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de ¿qué? De su morada o de tu morada. Vuelvo y repito, de su morada o de tu morada. De la morada de Él. Pero el diablo nos ha hecho creer que vamos a estar seguros, pero en nuestra casa. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué dice? Sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se da cuenta, hermanos, que la zona donde usted va a estar seguro era esta? Era esta. Y la estrategia que tuvo el diablo a través de esta pandemia y la epidemia espiritual era decir: los tengo que desconectar, tengo que hacer que no vayan a la casa de Dios y que después no quieran seguir yendo a la casa de Dios, que se resfríen y que les dé pereza ir a la casa de Dios. Esa ha sido la estrategia del diablo, y aquí estamos para desenmascararla en el nombre de Jesús. Y lo que hizo el enemigo fue lavarle el cerebro a los cristianos para que ellos ya dejaran de serle fieles a Dios y constantes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo trataba de atajarlo a uno. Trataba de atajarlo. No tienes pases para ir a la iglesia. No tienes pases para ir a la iglesia. Y uno decía, con pases o sin pases yo voy a la iglesia. Amén, hermanos. Y decía, no, pero es que ya es tarde para ir a la iglesia. El diablo metiéndole a uno. Y uno decía, lo siento mucho, pero en el nombre de Jesús, quédese que se quede, pero yo, aunque sea pellizco lo que tenga que pellizcar, porque la palabra de Dios, el culto, la bendición de Dios no se me va a ir este día. Este es el día que Jehová envía bendición y vida eterna. No me lo pierdo. ¿Cuántos dicen amén? Y éramos fieles, constantes a la casa del Señor. Pero ¿sabe que hoy los cristianos ven como normal faltar a los cultos? ¿Y sabe cuál es la situación? Que se ha hecho algunos, estoy hablando para los que no tienen excusa, los que no tenemos excusa. ¿Sabe qué es el problema? Que usted, el enemigo lo trabajó para que se haga un dominguero. ¿Sabe qué es un dominguero? Un dominguero es el que solamente viene a cumplir en su religión con Dios. Estoy hablando los que no tienen excusa, porque hay motivos, otro tipo de motivos para los que no pueden estar. Pero los que sí podemos estar y vivimos cerca, debemos de hacer el esfuerzo de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, hermanos, son domingueros. Y sabe que hasta me irrito, porque hoy leí en la palabra del Señor: el celo por tu casa me consume. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no solamente son domingueros, sino algunos van un domingo, faltan 3, un domingo, faltan 4, un domingo. O sea, por favor, el celo por tu casa me consume, dice el Señor. El Señor no soporta que las personas tengan una mentalidad así. El cristiano con vida normal, saludable, hermanos, ¿sabe qué dice la palabra? Anhela, repita conmigo, anhela. Si yo estoy bien, anhelo estar en la casa del Señor. Y así era el deseo de todos los cristianos antes. A ver, cristianos de antes, levante la mano que son cristianos de antes. ¿Usted es cristiana de antes? Bueno, gloria a Dios. ¿Es verdad que los cultos se hacían todos los días, hermanos? Pregunto, ¿es cierto que antes, en los 70, en los 80, se hacían cultos todos los días en las iglesias? Sí, señores. La gran campaña en Moravia, Oasis de Esperanza, hermano Enrique, ¿sabe cómo empezó? No pararon de hacer cultos todos los días en campaña evangelística hasta que se fundó Oasis de Esperanza. ¿Y ustedes creen que era porque el pastor decía hagamos un culto mañana, hagamos un culto el otro día? No, era que los mismos cristianos lo necesitaban, lo pedían, querían más de Dios y no había nada que los detuviera. ¡Aleluya! Los cristianos de antes, hermanos, los cristianos de antes.
Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 84, 1 al 4, para que ustedes vean. El diablo ha trabajado a la mente de los cristianos modernos y actuales que se contentan con lo más mínimo. Y dice la palabra, diferente a lo que dice la Biblia. Vea lo que dice ella, dice el salmista: cuán amables son tus moradas. Repita conmigo: cuán amables son tus moradas. Alaban al Señor. Y el cristiano de hoy, ¿qué dice? ¿Cuánto falta para que termine el culto? Se está pasando el pastor. ¿Es verdad, hermanos, o no? ¿Cuánto va a durar la reunión? Tengo cosas que hacer. Y pero el salmista decía, y en signo de admiración: Señor, qué hermoso es estar en la casa de Dios. Qué sabroso es estar aquí. Amén, hermanos. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire, aún el gorrión halla casa. O sea, hasta los pajaritos son entendidos y entienden la bendición de estar aquí en la casa de Dios. Y allá era en Israel, en Jerusalén. Pero dice: y la golondrina han ido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Porque solamente el que ha dejado que Cristo gobierne en su vida, que Dios gobierne en su vida, que puede decir: Él es mi Dios, Él es mi Rey, hermanos, puede vivir esto. Y dice la palabra: bienaventurado, repita conmigo, los que habitan en tu casa. Y si alguna vez a usted alguien le ha dicho: ya, y solo falta que se lleve la cobija y la almohada para que viva en la iglesia. Si alguien le han dicho a usted eso, el esposo, la esposa o algún familiar, alábele que él vive. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted ama la casa de Dios, que usted no quiere dejar las cosas del Señor nunca. Amén. Y dice la palabra: perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero hoy los cristianos, más bien modernos y de la pandemia, dicen, en lugar de decir que porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, lo usan al revés. Lo hacen al revés. Prefiero estar un montón de días afuera. Ay, qué pereza, hoy hay culto. Te reprendo, Satanás. Diga conmigo: te reprendo, Satanás. Repréndalo. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Anhela buscar la presencia de Dios. Recibir bendición es algo normal. ¿Ah? Pero ¿sabe qué es lo que pasa con las personas que están en la zona de apostasía? Que los apóstatas se van a quedar en la gran tribulación. Como no les hace falta a Dios ni las cosas del Señor, ¿para qué van a ir al cielo? Porque se queden con el anticristo, ¿no es cierto? Y con todos los entretenimientos que da el anticristo. Eso es lo que dice el Señor. Yo me llevo a los que quieren estar conmigo y se los va a llevar al Señor. Pero los que están fríos y los que no querían buscar de Dios y los que están apagados y los que solo peros y excusas, ¿sabe qué, hermanos? Sencillo. Quédense en la gran tribulación con el anticristo, que ya está a las puertas de llegar. Pero ahí será el lloro y el crujir de dientes, y va a lamentar la gente y va a decir: lo que perdí, lo que me perdí, cómo fui engañado, cómo me enfrié, cómo me aparté. Por eso el Señor continuamente dice: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, estar firmes a cualquier hora, porque yo vengo a la hora que menos piensan, para que estemos despabilados. El Señor no dice: voy a venir un domingo, cuando te va a encontrar aquí hoy. El Señor va a venir cuando Él quiera. Aleluya. Amén, hermanos. Y a su nombre. ¿Saben qué es apatía? Porque dijimos cometiendo la apatía. Y yo no sé, hermanos, esto se me parece mucho a lo que he visto en mucha gente. El estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. ¿Es cierto o no que así están con muchos? En un estado de apatía, un estado de desinterés. No les interesa nada. Es más, ni sabe qué es lo que está pasando en la iglesia, ni sabe los cultos que hay, ni sabe, hermanos, no tienen motivación de nada. Es más, ni siquiera los quieren motivar y ni siquiera lo aceptan. El estado de indiferencia tan grande que tienen. El que se halla así en las cosas del Señor está mal. Y él está en un estado de apostasía. Diga conmigo: la zona de apostasía. Esta es la zona
de estar en los atrios del Señor, en la casa de Dios. Y esta es la zona de apostasía. ¿En cuál estás tú? Hermano, ¿en cuál estás tú? A muchos hermanos, es tremendo la falta de amor a Dios, ¿verdad, hermanos? Que hay en muchos. Y a la obra. Ustedes saben, hermanos, que yo estoy conversando con pastores y me han dicho cuántas iglesias se han cerrado. Y yo le digo, pastor, ¿cómo se cerró su iglesia? ¿Cómo cerraron la iglesia? ¿Y los hermanos dónde están? Dice, es que en la pandemia todos se fueron. Y yo abría el culto y no llegaba nadie. Y yo tenía que pagar el local. Y verás cómo me partía el alma. Me imagino ese pastor llorando, hermanos. Ese pastor triste, porque hermanos, ya van a llegar, son las 7:05, son las 7:10. Y no llegaba nadie. O el culto de las 9:30. Y hasta vi pastores, amigos míos, haciendo el culto solos en la iglesia. Solos. Se ve así, donde ponía la camarita, el teléfono, y todo el templo vacío. Y yo digo, ¿dónde están esos hombres que prometieron amar a Dios, que prometieron estar en los cultos de Dios? ¿Cómo puede ser posible que dejaran a su pastor botado? A la iglesia de Dios, ¿dónde está? ¿Y sabe qué es, hermanos? Que les ganó la apatía. Les ganó la apatía. A mí me enseñaron personas que amo, que ya están con el Señor, que la iglesia se ama, la obra de Dios se cuida. Así me enseñaron, hermanos, me formaron así. Me enseñaron, hermanos, como éramos poquitos, que si faltábamos 2 o 3 se iba a sentir mucho en la iglesia. A mí me enseñaron, hermanos, a veces tuve que trabajar con mi papá en el restaurante, me tuve que ir a Villa de Ayarco. Y hermanos, y yo no podía venir entre semana porque estaba trabajándole a mi papá en ese restaurante chino en Villa de Ayarco. Y yo era el que tocaba la guitarra, el que dirigía la alabanza. Pero le tuve que decir al pastor don Alberto Reyes en aquel momento: pastor, me duele mi corazón, pero tengo que mantener una familia, mi esposa, tengo una niña pequeña, Raquelita, y mi papá me dice que le cuide el negocio y yo voy a faltar, no puedo estar ayudándole, pastor. Pero cuando yo estaba allá y ya era el día del culto, yo decía: ¿quién estará tocando la guitarra? ¿Quién estará con mis hermanos? ¿Cuántos estarán ahí? Porque a mí me enseñaron, hermanos, si éramos pocos, a amar la casa de Dios y no abandonar los cultos. Hoy la gente es tan indiferente que no les importa quienes están en la iglesia. No les importa dejar la casa de Dios vacía y sola. Qué tremendo, hermanos. Desde Barrio México venía a pie, sin pasajes, al culto hasta Cristo Rey. Barrio México a Cristo Rey a pie, porque no tenía pasajes. Me volví a ir en la noche, pasando por zona roja, que no me asaltaran, por el mercado Borbón, todas esas partes, Paso de la Vaca. Hermanos, y ustedes creen que yo decía: qué gran sacrificio, qué gran sacrificio, qué gran sacrificio. No, hermanos, yo no pensaba en eso. Llegaba a tiempo al culto. Es más, yo abría la iglesia. Perdón que me ponga como por ejemplo, pero le estoy diciendo que era tanto el deseo por estar en las cosas del Señor, que nunca pensé que fuera un sacrificio ni un peligro. Era más grande mi amor por Dios que cualquier otra cosa. Hoy hay quienes no les importa, quienes sostienen los cultos, quienes fueron, cómo hicieron el culto, cómo estuvo. ¿Saben por qué? Porque ellos están en la zona de apostasía, en la zona de indiferencia, en la zona de apatía. Lo más triste es que los que se conviertan, hermanos, en este camino de la apatía, si no se arrepienten, costará mucho que se puedan volver a levantar. El dicho que dice: el que no hizo cuando pudo, no podrá cuando quiera. Es verdad. Y les voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie. Dice la palabra del Señor: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano amado, si algo te limita de buscar más de Dios, si algo te está estorbando para buscar más de Dios, ¿sabe qué es? Que tú tienes unas cisternas
rotas y estás feliz con esta situación. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, si el diablo lo ha engañado, repréndalo, porque usted cree que está bien, pero dice la Biblia que son, no un mal, 2 males ha hecho. Dejaron a Jehová fuente de aguas vivas, y la otra tiene cisternas rotas. Cuando uno no busca a Dios, ¿sabe qué está diciendo? Aunque haya culto, no necesito de Dios, aquí estoy bien. Yo vivo mi devocional, yo leo mi Biblia, cada quien con Dios. Pero entonces, ¿cuál es la Biblia que usted tiene? Porque mi Biblia dice otra cosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es la Biblia? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No, señor, usted está caminando hacia el camino de la apostasía. Usted está casado con el anticristo, perdón que le diga. Así es. Y si usted quiere huir de la apostasía, dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Pero es el pueblo que conoce a su Dios. Aleluya. Y si usted está en contra del anticristo, busque de Dios. ¿Escuchó, iglesia? ¿Cuántos están en contra del anticristo y de la estrategia que está tirando sobre el mundo entero? Esfuérzate, vence. ¿Y sabe qué es la palabra esfuerzo? Lo contrario a pereza. ¿Qué es esfuerzo? Diga conmigo, lo contrario a la pereza. Yo tengo un primo que es pastor. Cuando lo ganamos para Cristo, él siempre fue un jupón, un cabezón, un obstinado, rebelde. Pero dice, ahora que soy cristiano, voy a ser un rebelde y obstinado para con el diablo. Cuando el diablo me diga, no vaya a la iglesia hoy, yo le voy a decir, usted no me manda, ni voy a hacer lo que usted quiere, voy a hacer lo que Dios quiere. Y se iba para la iglesia. Dios quiere que usted sea así. ¿Cuántos dicen amén? Sea obstinado y rebelde para con el diablo, pero no para con Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Y le voy a invitar que cierre sus ojos. Y había una canción que dice así, del dúo Miel: cristiano adelante. Amén. Cristiano adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Oñana Garreta. Cristiano mi hermano, así dice esa canción, muy antigua. Sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo. Amén, hermanos. A ver, iglesia, si se le ha pegado el polvo del anticristo, sacúdete el polvo de tierra enemiga. Esa no es mi tierra. La zona de apostasía no es mi tierra. Diga conmigo, sacúdase el polvo de tierra enemiga que es anticristo, indiferencia, apatía, conformismo, indolencia, desobediencia. Hermanos, sacúdase el polvo de tierra enemiga. Eso es lo que quiere el diablo, congelarte. El diablo quiere que, hermanos, tú pases el castigo divino que vendrá sobre el mundo entero. Iglesia, yo los tengo que exhortar. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y te alumbrará Cristo. Y dice la palabra en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y hoy estamos aquí para pedirle al Señor, no me quiero desconectar, quiero estar conectado a los caminos del Señor. Vamos. Usted sabe que una persona moribunda y la tiene conectada a la máquina, aunque sea respiración artificial, eso lo mantiene vivo. Diga conmigo, yo no me quiero apartar de los caminos del Señor, yo quiero congregarme. Aleluya, sea ayuno, sea vigilia, sea lunes, sea miércoles, yo quiero buscar de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que los inconversos se reúnan en actividades masivas, llenen los estadios para conciertos, para partidos de fútbol, y las iglesias estén vacías? ¿Qué tipo de pueblo tiene Dios? ¿O qué tipo de cristianos somos nosotros? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos orando por el pueblo de Dios a nivel generalizado. El enemigo es un mentiroso y ha trabajado sutilmente, porque más de un majadero le ha prestado atención y no ha entendido que el diablo lo está atacando y lo está enfriando.
Lo está matando. Nada impide que usted busque de Dios más. Anhele su casa, a menos de que esté enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Porque, oh Dios, queda poco para llegar a la meta. Queda poco. Y algunos se están quedando, algunos se están rezagando. Y algunos se están volviendo poco espirituales. Y algunos están fríos y apagados y no se han dado cuenta. Pero, Señor, aviva el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Haz que el corazón de nosotros se vuelva a ti, oh Dios. Repita, haz que mi corazón, repítalo para que el diablo lo oiga, para que usted cancele todas sus mentiras. Diga así: Señor Jehová, haz que mi corazón se vuelva a Dios. Me vuelva a Dios de nuevo. En el nombre de Jesús. Que yo tenga avivamiento y el primer amor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre.